presidente Daniel Noboa presentó los avances en la implementación de la estrategia contra la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. ¿Cuántos niños se mantienen en niveles de desnutrición crónica en el país? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros María José Pinto, ella es secretaria de Educación de Ecuador Crece Sin Desnutrición. ¿Cómo está? Hola Gisela, ¿cómo estás? Gracias por tenerme aquí. Recuerdo que en el gobierno de Guillermo Lasso se redujo en 3 puntos la desnutrición crónica infantil. ¿Cómo conseguirá la actual administración reducir 1.4% la desnutrición infantil en un periodo mucho más corto? A ver, Gisela, un poco para explicar la encuesta de la ENDI, que es la encuesta de desnutrición infantil del Ecuador, que es que se hace una vez al año. Lo que hicieron en el anterior gobierno fue una igualación, no sé qué otra palabra utilizar, pero de los porcentajes, y lo que es son 3 puntos en 5 años en realidad. Entonces, lo que estamos buscando en bajar del 20.1 al 18.7, y lo buscamos en realidad con los organismos internacionales que saben sobre el tema, es si es que un país entra dentro de las mejores prácticas a nivel internacional, cuánto en realidad puede bajar. Y ese 1.4 es trabajado con los organismos internacionales en si es que el Ecuador y todos ponemos del hombro, es eso lo que podemos bajar. O sea, ¿no estábamos trabajando en el gobierno de Guillermo Lasso con los organismos internacionales? Sí estaban trabajando, y es justamente las cifras en las que estamos trabajando, pero como te digo, no son 3 puntos en 2 años, sino que son 3 puntos en 5 años, desde el ENSANUD hasta la ENDI, que fue la que empezaron a medir en el gobierno anterior. A ver, porque el presidente Daniel Noboa había informado que 15.500 niños y niñas de 2 años de edad son la primera promoción resultado de la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. ¿Esos 15.500 niños y niñas salieron de la desnutrición infantil en tan solo 6 meses? No. Lo que hace es que estos niños entraron a la estrategia desde que desde que sus mamás estaban embarazadas, recibieron todos los servicios en paquete del Estado, y en junio cumplieron 2 años. Entonces son niños que ya estuvieron dentro de la estrategia, dentro del proceso, les hicimos todo el seguimiento, y son niños que se graduaron en junio, o sea, cumplieron 2 años, y van a entrar en el siguiente programa del Estado, que es con el MIES y con el Ministerio de Educación. No todos los niños están sin desnutrición. Me refiero a esos 15.500 que exacto, no son todos los niños que están sin desnutrición, son todos los niños que están dentro de la estrategia y que van camino hacia la eliminación de la desnutrición. Ya. ¿Y cómo es esta estrategia implementada? Cuénteme un poquito cómo se maneja. A ver, la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil es lo que llamamos primero trabaja en los 1000 primeros días de los niños, desde la gestación hasta los 2 años de edad, y lo que hace es dar un paquete priorizado. ¿Qué es el paquete priorizado? Son agua segura, vacunación, controles prenatales, controles de niño sano, educación, protección social, inscripción temprana y consejería para el cambio de comportamiento. Entonces, todos estos servicios que son parte del gobierno nacional, entregados en paquete a cada uno de estos niños y haciéndoles el seguimiento, es lo que llamamos la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Entonces, es hacer el seguimiento nominal, seguir niño a niño a lo largo de estos 1000 días y asegurar que los servicios se estén dando en paquete. De lo contrario, no vamos a poder salir de la problemática. ¿Cuánto demora un niño que nace en la desnutrición en salir de ella? O sea, médicamente, que lo califiquen como un niño que no tiene desnutrición, que está bien alimentado. A ver, primero no es solo de alimentación, sino que lo que se mide es que estén dentro de las curvas de crecimiento adecuado. No es el peso, es el crecimiento, y a nivel internacional la curva es exactamente la misma, está comprobada, y tienen que estar dentro de la curva. No importa si están un poquito más abajo de la media o un poquito por encima de la media, pero tienen que seguir su curva a lo largo de estos 2 años, y obviamente seguir el desarrollo adecuado en temas intelectuales. Entonces, hacen el seguimiento. Tenemos dentro de la que llamamos la LIS, que es la libreta integral,
Los doctores hacen un seguimiento y las educadoras del MIDES hacen un seguimiento a los 6 meses, tienen hitos que cumplir, al año y medio, y así sabemos si es que los niños están fuera de la desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil no se cura, se previene, y por eso es tan importante empezar desde la gestación para prevenir que y los mantenerla niños, en el tiempo. Exacto, y mantener y que los niños no entren en desnutrición crónica infantil. ¿Y por qué le pregunto esto del tiempo? Porque justamente lo que conversábamos antes de entrar al aire, ¿no? Que después de todas esas denuncias que salieron sobre los proveedores de desayuno escolar, pues el Ministerio de Educación fijó un presupuesto que era de menos de 40 centavos de dólar para cada ración alimenticia que se da en los colegios o escuelas a los niños. Con 40 centavos de presupuesto por ración, me preguntaba yo, y le preguntaba justo antes de salir al aire, ¿qué alimentos consumen los niños y las niñas en escuelas públicas, en sectores justamente que son vulnerables, para garantizar su correcta nutrición y que se mantengan en una buena nutrición? A ver, Gisela, lo que estamos trabajando es justamente, tuvimos la semana pasada una reunión con FAO y PMA para justamente entrar en otro tipo de proyectos hacia justamente ese mantenimiento de una buena nutrición, pero de nuevo, tenemos que acordarnos que la estrategia es hasta los 2 años y se trabaja en alimentación únicamente dentro de los CDIs. De lo otro, se trabaja en alimentación adecuada en las consejerías, tanto en el Ministerio de Salud Pública como dentro de la Secretaría, como con las educadoras del MIES, para lograr fortalecer una mejor alimentación dentro de las familias. También estamos trabajando con organismos internacionales y con fundaciones a lo largo de todo el Ecuador para justamente esas consejerías, porque lo que veíamos es que había las consejerías, pero no estaban dadas hacia territorio. Por ejemplo, en las listas o en las fichas de consumo en Sierra Centro había pescado. Entonces, no necesariamente la población va a poder comer lo que las consejerías le están diciendo. Entonces, estamos trabajando más de cerca en unas fichas que sean adecuadas para cada uno de los territorios y sobre todo en entregar de nuevo el paquete completo entre controles parentales, controles de niño sano. Una de las cosas más importantes dentro de la alimentación de estos 1000 días es la lactancia materna. Vemos que hay un problema dentro de las temáticas, dentro de las temáticas del diagnóstico para la educomunicación. Uno de los principales problemas que tenemos es la lactancia materna. No se mantiene la lactancia materna hasta los 6 meses y peor hasta los 2 años. Es importantísimo. ¿Pero esto en zonas rurales o en zonas urbanas? Porque en zonas urbanas puede ser por el trabajo. A lo largo del país. También en las zonas rurales. Tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Entonces ha bajado el índice de alimentación a través de la lactancia en los niños. Porque antes eran un ejemplo las madres en el campo, en las zonas rurales. Ha bajado muchísimo y lo que vemos es que no hay justamente esta comprensión en el entorno de que se tiene que mantener la lactancia materna exclusivamente hasta los 6 meses y a partir de los 6 meses con una alimentación adecuada. Usted mencionaba algo que me sorprendió, el tema de que habían algunas consejerías que en la Sierra Centro daban pescado, ¿no? Difícil de conseguir, sobre todo en las zonas más vulnerables. Porque yo tengo entendido que en la Sierra Centro, y bueno, y lo tengo entendido porque también soy de la Sierra y como muy parecido, pero y sé que no está bien, ahora ya cuando uno es grande se da cuenta que ese tipo de alimentación no es la adecuada, que es muy basada en carbohidratos, ¿no? Es arroz, es fideo, es papa. Entonces, eso obviamente hay que cambiar el chip de aquellos sectores. Sí, no solo hay que cambiar el chip, sino que enseñar justamente que los carbohidratos no son la fuente necesaria para que el cerebro se desarrolle adecuadamente. Los niños necesitan cumplir con distintos carbohidratos, proteína, y esto es justamente lo que estamos tratando de asentar hacia cada uno de los territorios, porque tanto en Amazonía como en Sierra, como en la costa, comemos diferente, culturalmente somos diferentes y lo que estamos haciendo ya. ¿En qué sector se alimentan mejor los niños? Difícil.
Difícil, pero vemos, por ejemplo, que en la costa es más fácil llegar al tema de la cantidad de proteína que se necesita. Sin embargo, es difícil describir porque en la parte más vulnerable es complicado llegar hacia la proteína. De todas maneras... Pero ¿cuáles son esas medidas estructurales que se tienen que implementar para justamente cambiar el tipo de alimentación de estas zonas? Porque es una alimentación tradicional, una alimentación que ya viene pues arraigada en las comunidades, ¿no? Y hay que cambiarla no solo con el tema de educación, sino también con el tema de accesibilidad a los alimentos que necesitan. Sí, por eso estamos trabajando. La estrategia, si bien trabaja con los sectores que prestan los servicios, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Social, el INEC en el tema de estamos trabajando también de cerca con con producción, para ver justamente, es un cambio integral que tenemos que hacer, Gisela, y ese es el cambio que estamos dando desde también el sector social, Claro, porque una cosa es lo que deben consumir y otra es lo que pueden consumir. Exacto. Entonces, a ver, lo importante de esta estrategia, y creo que es lo que ha cambiado un poco la visión en el país, es que es una estrategia que no se entrega desde una secretaría o desde solo un ministerio, sino que es integral. Y integral también me refiero, no solo es dar los servicios, sino también da a la población no solo las consejerías, sino la ayuda para desarrollarse integralmente. Estamos trabajando, como te comenté, de cerca con FAO y con PMA, porque ellos ya tienen proyectos en el país, pilotos en los que están desarrollando esta integralidad en el tema de alimentación. Y que sea un proyecto que trascienda en el tiempo y en el gobierno, porque no puede ser que... Bueno, lo bueno es que ustedes están tomando la viada que dejó también el gobierno de Guillermo Lasso en ese trabajo en la desnutrición crónica infantil. Y no solo el gobierno de Guillermo Lasso, sino que la lucha viene desde antes, si bien el cambio del nombre de la secretaría da para que quizás se embanderen, pero la lucha viene desde antes. Entonces, no podemos permitir que la lucha contra la desnutrición crónica infantil tenga banderas políticas. Tenemos que acabar con eso. La desnutrición crónica infantil es el ladrón del futuro del país, y estamos justamente hablando del futuro del Ecuador. No podemos seguir con banderas políticas, tenemos que arrimar todos el hombro y seguir hacia esta estrategia que además no fue creada o no fue inventada por un político, sino que fue tomada de todas las mejores prácticas a nivel internacional para implementar en el Ecuador. ¿Qué presupuesto tienen ahora para implementar el proyecto? Justamente vengo con una mejor noticia, tenemos grandes noticias. Pasamos de un presupuesto de 350 millones a 390 millones. Hoy en la mañana me dieron este aumento, me comunicaron este aumento en el presupuesto, justamente por el compromiso que tiene el presidente Daniel Noboa con la primera infancia, y sabemos que desde ahí hay que hacer los cambios. Los cambios estructurales se tienen que hacer desde las bases, y por eso hay este compromiso del gobierno. Bueno, donemos un poquito también a la alimentación escolar para que no se queden con 40 centavos, que es muy poco. Seguimos hablando sobre ese tema, Giselle. Este problema no podemos terminarlo o concluirlo hoy. Es un trabajo que vamos a seguir. Hay mesas técnicas al respecto y estamos trabajando y somos conscientes del tema. Le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, sigamos hablando de la desnutrición crónica infantil, que no es un problema únicamente de alimentación. Hay como todos podemos poner el hombro, y pues seguiremos trabajando para que justamente la infancia tenga más oportunidades en un futuro. Y aquí lo estaremos comunicando. Muchísimas gracias. Agradecemos a María José Pinto, secretaria de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Regresamos en instantes con